a esta hora de la tarde hacemos contacto con nuestro invitado, el abogado Alejandro Vanegas Maingón. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Definitivamente muchos temas que aclarar el día de hoy. Muchas gracias por la gentil invitación, María Emilia. Un gusto saludarla y a todos los que nos ven por las distintas plataformas. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es la situación de la vicepresidenta. Muchos ha mencionado que ya se conoce que desde la presidencia no quieren que ella llegue a asumir este cargo en el caso de que Daniel Noboa vaya a la reelección en el 2025. Estaba leyendo e incluso mencionaban ya desde la presidencia que al no ser un periodo completo, sino que al estar cumpliendo un periodo anterior, el presidente no debería pedir licencia para proceder a la campaña electoral. ¿Esto es así? Yo creo que hay que valorar dos situaciones. La primera, la figura de la vicepresidencia en general. Desde la vuelta de la democracia con la Constitución del 79, hemos establecido esto como una costumbre institucional. Y la función principal y única realmente que nuestra Constitución establece es la que la vicepresidencia, es vicepresidente o vicepresidenta, reemplace en sus funciones al presidente en caso de ausencia de este. Creo que esa figura no da lugar a ninguna interpretación ajena o antojadiza. Y por otro lugar, tenemos también una figura, no solo en Ecuador, sino en muchas partes del mundo, en su gran mayoría, y sobre todo en estados institucionales con fuertes respeto a la democracia, instituciones y el Estado de Derecho, en el cual un presidente en cargo, si tiene su legítimo interés en reelegirse, pues bueno, tendrá que pedir licencia con la finalidad de ¿qué? De no, pues justamente beneficiarse en el ejercicio de sus funciones en un proceso electoral. Insisto, no da lugar a interpretaciones tampoco esa situación. Por lo tanto, el señalar, el manifestar que aunque estemos en una situación excepcional de un periodo que nació como consecuencia de una denominada muerte cruzada, no exime al presidente de la República de la responsabilidad de dar un paso al costado solicitando esa licencia con la finalidad de no ver un conflicto de intereses y de beneficiarse de ese ejercicio de sus funciones en un proceso electoral. Bueno, ahora también decían que el hecho de que la vicepresidenta está en Israel, se podría decir que esto podría también decirse que está en ausencia de sus funciones o que habría dejado a un lado sus funciones. Pero al ser el presidente el que le envió a Israel, igual sigue cumpliendo funciones, entonces entendería que no se puede utilizar este mecanismo para que ella no llegue a asumir la presidencia. Y no solo eso, sino también que si hubiese una ausencia, sea temporal o definitiva, pues bueno, ya han superado los 90 días. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo no ha remitido una terna a la Asamblea Nacional con la finalidad de elegir un nuevo vicepresidente? Porque evidentemente esa ausencia no es ni temporal ni definitiva, es una ausencia por cumplimiento de un decreto ejecutivo, el decreto número 61 del presidente de la República, para que ella cumpla funciones. Sean vacaciones pagadas o no, eso ya dependerá del Ejecutivo, pero se ha elegido un binomio presidencial y por lo tanto, pues la figura de la vicepresidenta y la obligación que tiene ella constitucionalmente es la de reemplazar al presidente una vez que él pida la licencia para las elecciones. Abogado, conocemos que dentro de la Constitución siempre se encuentran vacíos legales de los que muchas personas se aprovechan de estos de aquí para poder siempre salirse, por así decirlo, con la suya. En este caso, ¿hay algún vacío dentro de la Constitución que permita o que se pueda hacer para que la vicepresidenta no llegue a la presidencia? No hay ningún vacío, lo que hay son interpretaciones antojadizas y ahora hemos visto cómo la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pues también quebrantando una vez más el orden institucional y democrático y el respeto que tiene que ver al Estado del Derecho, ha solicitado a la Procuraduría que se pronuncie y sobre una consulta que no debe existir. Primero porque la Procuraduría no tiene la capacidad de pronunciarse sobre situaciones de orden constitucional. Ya la Corte Constitucional lo ha manifestado y lo ha interpretado de esa manera. Y en segundo lugar, porque no existe interpretación alguna que se pueda realizar a la de que la vicepresidenta tiene que reemplazar al presidente en caso de solicitar una licencia para pedir una reelección, para ir a un proceso electoral. Ahora, que se pretenda, quién sabe, abusar de situaciones y figuras, sea imponer una prisión preventiva, sea una denuncia infundada ante el Tribunal Contencioso Electoral con la finalidad de destituirla o removerla del cargo, bueno, eso ya es otra situación que lamentablemente se puede valorar porque en Ecuador ha existido un respeto al Estado constitucional de derecho desde hace varios años ya.
Pero normativamente, constitucionalmente, institucionalmente, en el respeto de una democracia constitucional sólida, a la vicepresidenta Abad, le guste o no le guste a quien sea en este país, le corresponde pues suplir al presidente cuando solicite la licencia. Y ahora, sabemos que el hijo de la vicepresidenta está bajo investigación en el caso Nene. ¿Esto podría afectar de alguna u otra forma a la situación de Verónica Abad? Bueno, si es que el hijo de la vicepresidenta tiene algún tipo de responsabilidad penal, tendrá que ser sancionado como corresponde bajo las autoridades competentes, estos son los jueces. Pero realmente ella no ha sido vinculada, no ha sido procesada, no existe siquiera una prisión preventiva, que tampoco tendría mucha lógica, porque en un proceso o un delito de tráfico de influencias donde no supera los 5 años de prisión, pues mal se podría solicitar una prisión preventiva. Por lo tanto, insisto, si ella tiene irregularidades, bueno, sería bueno que el Ejecutivo denuncie esas irregularidades. Y si ella no ha sido ni procesada ni vinculada como tal en este proceso u otro, pues ella sigue cumpliendo sus funciones en legal y debida forma. Insisto, nos guste o no nos guste. Y ahora, ¿qué pasaría si Verónica Abad llega a asumir la presidencia y durante ese tiempo se descubren tal vez ciertos procesos en contra de la vicepresidenta? ¿Esto podría afectar en algo? ¿Se la tendría que remover del cargo de presidencia o no? Sin duda, tendríamos que valorar ahí las situaciones y los casos concretos, ¿no? Pero también la licencia, recordemos que no supera los 2 meses, por cuanto es básicamente para el periodo electoral. Por lo tanto, si llegase a suceder o ocurrir unas circunstancias como esta, pues sería muy complejo el actuar rápido o celere, de parte de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, tendríamos que entrar en esa situación específica, valorar ese ámbito y de ahí ver qué se puede o cómo se puede actuar. Insisto, veo muy complejo, es un periodo muy corto, queda poco para ya iniciar como tal el proceso electoral y por lo tanto, pues reitero, y perdón que sea repetitivo, pero guste a quien le guste o aunque no le guste, la función de la vicepresidenta es la reemplazar al presidente, pues, y hacia eso se está encaminando un orden institucional y constitucional adecuado. Y ahora, abogado, en el sentido de que se están tomando también de que están completando un periodo, más no es un periodo nuevo el que está el presidente Daniel Noboa, ¿esta medida también la podrían aplicar los asambleístas para ser nuevamente reelectos, sabiendo que ya varios de ellos fueron elegidos nuevamente en las urnas en estas elecciones anticipadas? ¿Podrían utilizar ellos también este mecanismo? Pero la Corte Constitucional se ha pronunciado en ese sentido. Sin embargo, este proceso electoral novedoso, extraordinario, por así denominarlo, lo que ha hecho es que varios asambleístas se hayan, entre comillas, reelecto, pero realmente están completando el periodo electoral que les correspondía. Por lo tanto, si es que no hubo una reelección previa, es decir, no a la de la elección del año pasado, sino hace 2 años que hayan sido reelectos, pues sin lugar a dudas pueden ellos reelegirse nuevamente en las siguientes campañas electorales, en las siguientes elecciones. Si es que así lo deciden o si es que lo deciden posteriormente, pues ya no en el 2025, sino en el 2029. Claro que sí. Bueno, abogado, le agradecemos su tiempo con nosotros. Definitivamente nos aclaró muchas dudas y creo que en esta situación no hay un vacío, no hay algo que no permita que la vicepresidenta asuma la presidencia mientras el presidente pide su licencia. Le agradecemos por su tiempo. Sin duda. Muchas gracias por la gentil invitación. Cuídese, Maravilla. Igual. Con esta información, amigos, hacemos un nuevo corte aquí en 24/7. Quédense con nosotros que al regresar traemos más noticias. Ya volvemos.